Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues estamos con una conferencia más, hoy viernes, y les pedimos que para identificarlos personalicen su acceso de Zoom colocando su nombre y apellido. Enseguida el movimiento, grupo, dimensión que representan. Lo anterior para poder llevar una lista de asistencia y poderles emitir la constancia de participación en este ciclo de conferencias, que será emitida por la Universidad Pontificia de México, la cual tiene un costo de 300 pesos. Les pedimos de favor que durante la exposición mantengamos los micrófonos cerrados. Al final se tendrá un espacio de preguntas y respuestas. Pues nuestro tema de hoy es la construcción del tejido social. Quien lo impartirá es Pedro Carta Terrón. Es consultor en temas de cumplimiento legal y estrategia de negocios, integridad empresarial, políticas públicas y asuntos de gobierno. Fundó y dirige la Organización de la Sociedad Civil, Iniciativas Humanas y Sociales AC. Es coordinador del subgrupo de temas de organizaciones de la sociedad civil en el grupo de investigación, análisis y opinión de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Es presidente del Sistema Anticorrupción del municipio La Paz en el Estado de México. Es integrante del programa interdisciplinario de rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue vicepresidente nacional de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex 2016-2020 y actualmente integrante de la misma. Fue integrante de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México 2019-2020. Fue integrante y coordinador en diversos movimientos laicales desde 1986, Escuela de Pastoral, Orden Franciscana, Jornadas Juveniles y cursillos de cristiandad, entre otros. Cursó estudios de teología en el Instituto Gaudium et Spes, estudios en doctrina social cristiana en el INDOSOC y estudios de licenciatura en teología en la Universidad La Salle. Actualmente es profesor invitado en la Universidad Pontificia de México para los temas de pastoral urbana y asuntos de sociedad civil. Cuenta también con la licenciatura en Derecho, licenciatura y maestría en Administración, maestría en Políticas Públicas y doctorado en Educación. Autor de más de 20 publicaciones sobre asuntos públicos, entre las más importantes, Violencia Social en el 2013, Introducción a la Transparencia Activa, 2015, Gobernar con Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018, y Democracia en Generación Millennial, 2018. Pues quedamos en sus manos con el tema de construcción del tejido social. Bienvenido, Pedro Carta Terrón. Para darse cuenta que pues, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes desde aquí de la Ciudad de México, conectados a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues dispuesto a pasar una... Hay un sonido de fondo por ahí. Creo que alguien tiene una televisión. Pero bueno, un gusto de pasar con ustedes esta velada, porque obviamente va a ser una velada, espero que productiva. Haré lo posible de no aburrirlos demasiado y tratar más bien de, en lo que sea posible, entusiasmarlos con este tema. Miren, es un tema muy
interesante, muy novedoso, no es algo que tenga demasiados años de estarse trabajando. El asunto del tejido social. Vamos a hablar hoy sobre el tejido social. Sí, cómo se reconstruye, pero previamente un poco qué es lo que es, platicar un poco sobre ese asunto del tejido social, qué es el tejido social. Y pues en eso vamos a dedicarnos un rato esta noche. La exposición, estoy abriendo la presentación completa. Bien, vienen pues lo que ya dijeron, cuestiones curriculares, a sus órdenes. Bien, nuestra noche de hoy vamos a trabajar el tema sobre alrededor de dos ideas. La primera, que el tejido social puede verse como una red. Una red que depende o se deriva del grado de solidaridad de una comunidad y se forma o se recupera creando lazos solidarios. Es decir, el tejido social podemos pensarlo como una red y esta red es dependiente del grado de solidaridad social. Y una segunda idea que tiene que ver alrededor del espacio público y la importancia del espacio público para poder crear tejido social. El tejido social depende mucho del espacio público, vamos, depende de algunas variables, pero una de las más importantes es el espacio público y por eso no quiero dejar fuera esta idea, que aunque sea un tiempo restante y marginal, pues me dedicaré a platicar alrededor de ella, un poco como anticipo, como para que nos demos una idea de lo importante y lo entrelazado que está el tejido social al espacio público. Tan solo pongámonos a pensar, a releer las escrituras, realmente la gran parte del Evangelio, del suceso evangélico, de la predicación de Jesús, fue en el espacio público. Así de importante es para construir lazos humanos. Entonces, bueno, vamos a ir con la primera idea. La primera idea va a ocupar la mayor parte de la exposición. La segunda idea, un fragmento más pequeño, pero muy importante alrededor del espacio público. Y con eso, pues, agotamos lo de esta sesión esta noche. Y bueno, pues lancémonos a platicar al respecto. ¿Qué podemos decir? Vámonos con la primera idea. El tejido social puede verse como una red derivada del grado de solidaridad en una comunidad. Quiero proponerles que el tejido social lo veamos o nos apoyemos para verlo como si fuera una red. Y ahorita vamos a platicar un poco qué es una red. ¿Por qué sugiero que el tejido social lo veamos como una red en principio? Para quienes quieran profundizar con detalle qué es el tejido social o quieran recurrir a literatura de fondo alrededor del tejido social, descubrirán que el tejido social es mucho más que una red, va más allá que una red. Sin embargo, si de lo que se trata es de comenzar a conocer el tema del tejido social, de comenzar a familiarizarse con el asunto del tejido social, me parece que homologarlo a una red es bastante útil y funcional, por lo menos por dos razones. La primera, de orden, hay que leerse mucho texto, hay que entender de pronto conceptos, hay que meterse un poco en aspectos de sociología, es decir, es una materia de pronto ruda, no es fácil entenderla de fondo. Sin embargo, si nosotros nos auxiliamos de las ideas de las redes para imaginarnos el tejido social como una red, eso nos simplifica mucho porque las ideas alrededor de una red son mucho más fáciles de entender, digerir, que la del tejido social en sí mismo. Entonces, ayuda mucho, auxilia, es bastante didáctico, incluso hasta en lo gráfico. Graficar una red, ahorita lo vamos a ver, graficar una red es muy, muy, muy didáctico, es bastante entendible y entonces nos auxilia a nivel didáctico. La segunda razón muy importante es que si bien no armonizan con exactitud, en general las reglas de las redes, que son fáciles de entender, explícame con mucho las reglas del tejido social, que es más difícil de entender, pero si entendemos unas, aprendemos mucho de las otras, y eso nos ayuda enormemente, por lo menos al inicio de nuestro trabajo con la gente, de nuestro trabajo con las redes sociales o con el tejido social. Entonces, por eso yo quisiera que hiciéramos
este ejercicio de asimilar el tejido social como si fuera una red y con base en eso bordar ideas en esta sesión y desarrollar enfoques de completa utilidad práctica para su trabajo pastoral. Bien, empecemos viendo alrededor del tejido social. Hay algunos conceptos que creo, me parece que vamos a coincidir en mucho la mayoría de nosotros respecto a la idea que tenemos cada uno en nuestra mente sobre lo que es el tejido social, con respecto a lo que en general, en el medio, a nivel general de la sociedad, se entiende sobre el mismo concepto. En principio, el tejido social, veamos aquí lo que nos dice Hábitat por la Humanidad, que es una organización, para quien la conozca, una organización a nivel internacional de prestigio, que hace mucho trabajo alrededor del mundo de la vivienda. Y bueno, ellos, ¿qué nos dicen? Para ellos, tejido social es un grupo de personas que se unen para satisfacer necesidades humanas. El tejido social es eso, un grupo de personas. Un grupo de personas que se unen, se vinculan entre sí para un fin, en este caso, satisfacer una necesidad. Eh, como en este caso, básicas, alimentos, salud, educación, seguridad, etcétera, las que están ustedes viendo ahí. Otro concepto, Incide Social, que es una organización también de prestigio a nivel nacional. ¿Qué nos dice? El tejido social son las relaciones de reciprocidad, solidaridad y protección. Volvemos a lo mismo, son relaciones, son seres humanos relacionados entre sí con un objetivo. En este caso, el enfoque es para protegerse mutuamente. Finalmente, aunque la dirección parece distinta, el mismo concepto ahí está presente. Son seres humanos vinculados entre sí para efecto de un fin. En el caso anterior, un fin puede ser progresivo, lograr objetivos, lograr salud, vivienda, satisfactores, etcétera. En este caso, el fin es reactivo, es buscar protección, protegernos. De hecho, en el segundo párrafo de este concepto, Clara Hussitman, la directora de esta organización Incide Social, nos menciona que incluso cuando se rompe ese tejido social, cuando empieza a dejar de existir la vinculación continua, permanente entre las personas en una comunidad, pues esa desvinculación ocasiona daño, precisamente porque es una vinculación que tiene en la óptica de esa organización un fin prioritario, el protegernos los unos a los otros. Cuando empieza a haber la desvinculación, lo primero que ocurre es la desprotección. Y en esa desprotección, los primeros que salen perjudicados son los más vulnerables, como hoy le menciona, personas como los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, por ejemplo, que serían los primeros perjudicados cuando empieza a deteriorarse este entramado de mutua relación, que se le llama o conocemos como tejido social. Ese es un concepto más de casa, es un concepto desarrollado por la comunidad jesuita. Tejido social nos menciona, es una metáfora para referirnos al entramado de relaciones que configuran lo que llamamos realidad social. Este concepto me parece sumamente interesante, ilustrativo. Es una metáfora. Realmente el tejido social en sí mismo, el concepto, es irreal, es abstracto, no existe como tal en la vida real. Es una metáfora importada de la biología. Realmente bajo la idea de que los seres humanos podríamos compararnos a células, que cuando las células por sí mismas pudieran existir, pero su vida es efímera y frágil, pero si empiezan a enlazarse unas con otras, eh, generan ya en la sumatoria total de ese entramado que forman, generan algo al que llamamos tejido. Y el tejido ya tiene una consistencia más duradera y una función mucho más poderosa que la célula aislada. De tal manera que entonces esta concepción del tejido social es una importación de las ciencias naturales, concretamente de la biología, para explicar o para generar la metáfora en la sociedad. Nosotros los católicos ya estamos acostumbrados a eso. Realmente la misma metáfora la hemos utilizado durante 2000 años cuando hablamos del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la Iglesia Católica como el cuerpo de Cristo, es una metáfora muy similar. Cada uno de nosotros somos una célula que conforma el cuerpo del Señor y que finalmente el entramado que conformamos unos a otros
con relaciones significativas mutuas, va generando ese entramado imaginario, pero sustantivo, más que imaginario, intangible, pero existente, sensible, eh, que crea efectos que finalmente conforman eso que llamamos la Iglesia del Señor. Igual aquí estamos utilizando la metáfora de la biología para entender el tejido social. Los jesuitas nos dicen más cosas, algunas de ellas en el tercer párrafo nos habla sobre el tejido social y su fractura. Si el tejido social se fracturan tres aspectos importantes que desde la óptica jesuita constituyen o son los tres elementos o tres elementos muy importantes que le dan forma a una comunidad: la identidad, el vínculo social y la institucionalidad. En toda comunidad, nos mencionan estos religiosos, existe una identidad. Si tú estás en una comunidad, te sabes de esa comunidad, te identificas con ello y eso te crea identidad. Yo soy de Tuxtla Gutiérrez, yo soy de Tabasco, yo soy de Ciudad de México, yo soy mexicano, yo soy de alguna colonia en particular o de algún poblado en particular. Yo soy católico, yo soy evangélico. Es decir, nos crea identidad. El estar en una comunidad nos construye una identidad, nos genera vínculo social. Una vez que nos identificamos, nos vinculamos con aquellos afines y aquellos con los que queremos estar vinculados y establecemos lazos permanentes. Y con el paso del tiempo generamos instituciones. De pronto algunas formas o algunas maneras organizativas que se desarrollan en la comunidad van a la vez construyéndose o generándose o imponiéndose como las instituciones de la comunidad. La escuela es una institución de una comunidad, la iglesia, la parroquia se ha constituido en una institución dentro de la comunidad. Es decir, el tejido social, finalmente, esos enlaces que nos vinculan a unos con los otros, desde el punto de vista de los jesuitas, nos generan estos tres elementos: identidad, vínculo social e institucionalidad. Y cuando el tejido social se deteriora o se va rompiendo, lo que viene ocasionando es de que destruye estos tres. Y al destruirlos nos deja demasiado vulnerables a nivel social. Se pierde la institucionalidad, las instituciones empiezan a debilitarse, los vínculos sociales comienzan también a erosionarse o perderse y la identidad también se empieza a diluir y eso genera un problema. En este caso, si se fijan, estos tres debilitamientos están derivados o muy asociados a un fenómeno, a la violencia. Aquí debo de hacer un comentario para efecto de los que quieran profundizar más en la literatura del tejido social o entender más este tema. El tejido social como preocupación, no necesariamente su inquietud como tema detona de un mismo motivo. Eso puede variar, hay muchas razones por las cuales una sociedad comienza a reflexionar sobre su tejido social, sobre su entramado comunitario. Por ejemplo, en Europa, una preocupación del tejido social, de la forma en cómo están intervinculados los seres humanos y se relacionan entre sí, lo que detonó la preocupación es el envejecimiento generacional. Bueno, pues resulta que somos cada vez más viejos y no hay suficientes jóvenes. Y entonces, y no solo no hay suficientes jóvenes, muchos de los jóvenes que están sustituyendo a la sociedad alemana, belga, francesa, vienen de otros lugares, ecuatorianos, colombianos, norafricanos. Y entonces esa forma de vincularnos, ese entramado social, el tejido social que tradicionalmente habíamos tenido en nuestro país, pues empieza a modificarse de manera a veces drástica y es una preocupación. Entonces para ellos el tejido social es una preocupación derivada del problema coyuntural del envejecimiento social. En algunas otras partes del planeta puede ser que se deba a fenómenos como la urbanización o fenómenos como la mezcla de culturas. En el caso mexicano, lo que detonó la inquietud alrededor del tejido social, la preocupación y la ocupación alrededor del tejido social fue la violencia. Realmente, si ustedes entran al Google, van a encontrar que mucha de la literatura mexicana, 9 de cada 10
textos de tejido social en la literatura mexicana están fuertemente vinculados al tema de la violencia, porque en México el problema que detonó la preocupación alrededor del tejido social fue la violencia. Entonces, en este caso los jesuitas, pues siguen ese mismo patrón. Finalmente están reflexionando sobre el tejido social mexicano, pero preocupados desde el ámbito o la frontera de la violencia. Y no con falta de razón, realmente cuando la violencia empieza a dominar o a predominar en el territorio nacional desde los primeros años de este siglo y hasta la fecha, realmente genera muchas preocupaciones desde muchos ámbitos o muchas dimensiones de reflexión. Una de ellas el tejido social, porque resulta que nos dimos cuenta que la violencia, especialmente la provocada por la delincuencia organizada, venía bastante intensa, bastante constante, bastante imparable, y, oh sorpresa, nos dimos cuenta que los mecanismos de reacción, los mecanismos sociales de reacción para defendernos de esa violencia, además de los propios cuerpos de seguridad pública, el propio, el propio cuerpo social no tenía tejido o lo tenía dañado. Y eso facilitó que la violencia se colara como humedad en la pared, se colara de pronto a todo el país. Realmente por eso nos dimos cuenta que nuestro tejido social estaba dañado, estaba roto o en algunas partes inexistente. Y entonces es lo que detona. Por eso en la literatura, repito, en la literatura nacional, encontrarán el tejido social como tema tratado mucho, 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 mucho desde el discurso de la violencia. Bien, vamos a hablar un poco sobre redes. Les comentaba, me parece, yo les ofrezco que hablemos un poco de las redes, porque las redes son muy fáciles de entender, muy gráficas. No quiero generar expectativas extrañas. La teoría de redes no es tan fácil ya cuando nos metemos al asunto entero. Digo, si alguien de ustedes ha estudiado informática, sabrá que no es nada fácil lo de las redes y seguramente más de una noche le habrá quitado el sueño el pasar una materia alrededor de las redes. No, nada es fácil en este mundo, en temas como estos, pero el entender los conceptos fundamentales, los básicos de una red, es bastante simple en principio. Y esa simpleza nos permite ayudar a entender mucho del tejido social, por las razones que les expuse al principio. De tal manera que entonces entendamos un poco en qué consiste esto de una red, para que entonces apliquemos ese símil de la red al tejido social. ¿Qué es una red? El tejido social visto como una red, pues vamos a hablar sobre la red. ¿Dónde surge esta idea de las redes? No sé, no sé en qué parte de la historia, pero uno de los momentos históricos como que todo el mundo coincide que es el emblemático que inicia este asunto de las redes, es en 1736 con Leonhard Euler, un matemático que se propuso resolver un dilema folclórico europeo alrededor de un pueblito que se llamaba Königsberg y que tenía 7 puentes. Entonces ese dilema se resolvió este matemático a tratar de resolverlo. Este matemático Leonhard Euler, si alguien recuerda en la secundaria diagramas de Euler o alguien estudió alguna ingeniería o le gusta mucho la matemática y ha batallado con el número de Euler, que ha sido un quebradero de cabeza, aplicarlo. Bueno, pues ese Euler es este matemático, Leonhard Euler, el del número de Euler. Ese matemático se enfrenta al folclore vocal de 1736, donde dice, bueno, aquí en Königsberg, si se dan cuenta, como viene en el dibujito, Königsberg es una ciudad que está atravesada por un río, más o menos en esta forma. El río lo que hace es que parte en 4 secciones a la ciudad. Pues la gente lo que hizo para pues, poder transitar y comunicarse entre fragmento y fragmento de ciudad, pues construyó puentes, 7 puentes, más o menos como los ven ahí. El problema o el dilema de Königsberg era el siguiente. A ver, es posible que yo, partiendo de una de las 4 secciones de la ciudad, elijo cualquiera de las 4, 1, 2, 3, 4, partiendo de una de las 4 secciones, pueda visitar las 4 secciones
cruzando los 7 puentes, todos, sin que me falte ninguno, los 7 puentes, solo una vez cada puente y regresar a la misma sección de la que salí. ¿Es posible? Ese era el dilema de Königsberg, era el juego local. Bueno, Leonhard Euler pues, lo enfrenta, lo asume y lo resuelve. Entonces, bueno, pues Leonhard Euler pues asume, resuelve el problema el dilema de la visita turística a Königsberg. Lo importante, más allá de cómo lo resolvió, qué logró, es el proceso de razonamiento. Finalmente lo que él hizo fue una abstracción como buen matemático, decir, ok, esto es esto, lo grafico como un río que parte la ciudad en 1, 2, 3, 4 cachos, con 7 puentes. Esto podría abstraerse como un modelo así. Son 4 puntos que están enlazados por 7 enlaces. Y entonces el chiste es de que yo tome un punto A, transite por cada uno de los enlaces solo una vez cada enlace, tocando los otros puntos y regresando al punto de origen. ¿Se puede? Bueno, pues a eso se enfrentó Euler. Lo importante de esto es que gracias a esa idea de abstraer este problema, nos dio origen y nos regaló la teoría de redes. Finalmente desarrolló la idea o la noción de una red. Esa red, nos dice Euler, se compone de nodos. Los puntos que yo intento conectar son los nodos. Y los medios a través de los cuales voy a conectar a los nodos se les llama enlaces. Y entonces tenemos que, bajo esta idea de esta red, podemos tener una red que puede tener 2 características importantes. Un tamaño. El tamaño de la red lo determina el número de nodos. Si son muchos nodos, la red es grande. Si son poquitos nodos, la red es pequeña. Y la densidad de la red, que lo determina el número de enlaces. Si hay pocos enlaces, hay una baja densidad de la red. Si hay muchos enlaces, hay una alta densidad de la red. Si no hay ningún enlace, no hay red. Punto. O sea, no es una red. La red, por definición, es un conjunto de puntos interconectados. Si no hay esa interconexión, no hay red, no existe la red, son solo puntitos juntos y ya. Entonces, si se dan cuenta, son conceptos muy sencillos de digerir y de entender. Y con esto es suficiente para empezar, no necesitamos más. Porque si lo aplicamos a las ciencias sociales, particularmente a esto del tejido social, nos encontramos con esto. Que una red, ahora sí, un tejido social, se puede componer de personas que se interconectan entre sí a través de relaciones significativas. Las personas son los nodos, las relaciones son los enlaces. El tamaño de la red o el tamaño del tejido los determina el número de nodos, el número de personas que integren una comunidad, un grupo, un pueblo, un barrio, una ciudad. La densidad de la red la determina el número de relaciones significativas que se establezcan entre esas personas que integran la red. Así de simple. En principio, así de fácil. Y esa es la ventaja de por qué utilizar el modelo de las redes para entender algunos aspectos básicos, elementales del tejido social. Nos ayuda mucho, es bastante didáctico. Entonces tenemos que ya aplicando esto, montado a nuestras ideas del tejido social, tenemos un ejemplo de tejido social. Les puedo asegurar que en Chiapas hay muchas comunidades de este tipo y en todo el país había muchas comunidades de ese tipo que cada vez hay menos. Ahorita vamos a platicar por qué. En donde finalmente lo que tenemos son comunidades que se pueden explicar o se pueden graficar de esta manera. Un tamaño de red chica o mediana con una densidad de red muy alta. ¿Qué dijimos que era el tamaño de la red? El número de nodos. Son nodos pequeños, un pequeño grupo. 500, 600, 700, 1000, 1200, 1500 personas en poblados compactos, pero que además todos están vinculados y relacionados unos con otros. Tienen un sentido de solidaridad y pertenencia muy alto, una alta densidad de red. Aquí si se fijan, cada uno de los sujetos de la comunidad están vinculados fuertemente en más de
no solo con uno, sino con más de uno entre sí y tienen muchas relaciones. Aquí estoy colocando en amarillo como para ilustrar, por ejemplo, la comunidad parroquial dentro de una comunidad tradicional rural del México que está dejando de existir, pues esa es la parroquia tradicional. Una estructura dentro de la comunidad que en sí misma es una red pequeña muy fuerte. Los miembros de los integrantes del grupo parroquial en sí mismo tienen fuertes relaciones unos con otros de manera muy intensa, muchas. Y además de ellos con la comunidad, están vinculados de muchas maneras por muchos flancos. Ese es el esquema tradicional que nosotros estamos acostumbrados. De aquí veníamos. Aquí necesito entrar a hablar sobre el asunto de la urbanización. La urbanización es un fenómeno que comenzó a avanzar de manera importante en el mundo, bien entrando el siglo XX. Ya comenzaba a verse en el XIX, pero bien el siglo XX. Y desde el siglo XX la urbanización empezó a hacerse notar, sentirse. El siglo XX fue la época en que nacieron las principales metrópolis del mundo. Teníamos grandes ciudades, sí, desde hace mucho tiempo, quizás medio milenio, 500 años atrás, pero auténticas metrópolis no había. Realmente tener más de 1 millón de personas agrupadas en un territorio concentrado era muy difícil, extraño de ver. Realmente eso es una novedad del siglo XX, bien a bien, y que además fuera creciendo a pasos agigantados. La urbanización comenzó a presentarse como un fenómeno en el siglo XX, aunque de manera ya problematizante, es decir, no solo es un fenómeno, sino creemos que si no lo reflexionamos y no lo entendemos, puede ser un verdadero problema. Eso se empieza a reflexionar realmente después, en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Empieza a haber una reflexión intensa alrededor del fenómeno de la urbanización y sus consecuencias. La Iglesia no se queda atrás, la Iglesia reflexiona también alrededor de esto. Veamos, Octogésima Adveniens es la encíclica que en su momento salió la primera encíclica que reflexiona alrededor del fenómeno urbano, pero además la primera encíclica en donde aparece por primera vez en la historia de algún documento papal la palabra tejido social. Es el primer documento donde aparece la palabra como tal, tejido social. En Octogésima, ¿qué tenemos? Bueno, el Papa reflexiona alrededor de los nuevos problemas mundiales y uno de ellos, desde luego, por lo que les vengo diciendo, la urbanización. La urbanización está avanzando de manera intensa, es preocupante. Quiero reflexionar un poco sobre los motivos, incluso este asunto de la urbanización. Vamos, cuando estudiamos historia, eso nos pasa siempre. Si ustedes agarran los libros de historia, todo lo que está en la historia puesto parece obvio. No sé si les ha pasado. Cualquier cosa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la independencia de México, la Revolución Mexicana, cualquier cosa les parece obvia. No, pues es que era obvio que iba a suceder. Sí, ya cuando lo ves para atrás, pero en su momento que lo estás viviendo no parece obvio. Realmente los que están viviendo el momento histórico, ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera están entendiendo qué están viviendo. Ya hasta 50, 70, 100 años después, alguien reflexionará, generará en frases cortas y rápidas ese pasaje histórico y le podrá dar un sentido bastante entendible. Pero los que están viviendo en su momento histórico muchas veces ni siquiera están entendiendo qué está pasando, como de hecho nosotros muy posiblemente ni siquiera estamos entendiendo qué está pasando ahorita. Y sí lo entenderán los mexicanos del 2220. Esto quiere decir que este asunto de la urbanización no era fácil de entenderlo o verlo como problema. A mí me parece que el asunto de la urbanización empieza a atenderse, vean al nivel, es una encíclica, empieza a atenderse como un problema mundial, como un problema de todos, realmente después del Concilio Vaticano. Si recuerdan, el Concilio Vaticano fue de los 60s. Octogésima Adveniens nace en el 71, es decir, poquito después del concilio. Quiero pensar que el Papa, pues, aunque había preocupación atomizada y aislada en distintas partes del mundo, principalmente por los cardenales que vivían en las grandes ciudades, no es sino hasta cuando en el Concilio Vaticano II los cardenales comienzan a
a entonar, a armonizar, a compartir entre sí los principales problemas que se le están doliendo al mundo. Uno de ellos que salió como común es la urbanización. Y en función de eso descubrimos que lo urbano comienza a ser un problema. Y entonces el Papa reacciona en el 71 con 80ª Adveniencia. Y nos dice muy concretamente, vean estas palabras. El número 10, cristianos en la ciudad, el surgir de la civilización. Bueno, nos dice algo muy, muy intenso. La urbanización trastorna los modos de vida y las estructuras habituales de existencia. La humanidad experimenta una nueva soledad. En medio, de hecho, es el sentir de muchos mexicanos de hace muchos años. Supongo yo que también pasó, porque pasó en todo el mundo, en todos lados, aquí en la Ciudad de México seguramente, y seguramente también en Chiapas. Si te mueves de Chiapas a Tuxtla Gutiérrez, lo que te encuentras es de que en medio de una muchedumbre anónima que me rodea, en mi pueblito éramos 500. Me vengo a Tuxtla Gutiérrez y, oh sorpresa, en medio de una muchedumbre anónima, me siento como un extraño. A pesar de que estoy rodeado de un montón, me siento solo. Es profundo lo que recupera el Papa. Y miren la maravilla de las redes. Este fraseo lo podemos dibujar así. Es esto. Ah, caray. He llegado aquí a la gran ciudad donde somos muchos más que en mi población original. Pero, a pesar de que estoy entre muchos más, me siento como un extraño. Me siento solo. Y no falta razón. Si graficáramos cómo son las ciudades actualmente o cómo nacen las ciudades, cómo empezó Tuxtla Gutiérrez y cómo es seguramente todavía la fecha, es esto. Es una colectividad, es una red muy grande, tiene muchísimos nodos, muchísimos más que las poblaciones a las que estábamos acostumbrados del 1900 y hacia atrás en la historia del mundo. Pero tenemos una densidad muy baja. Tamaño de la red o del tejido social muy grande. Densidad de la red muy baja. Normalmente, esto es lo que nos desconcierta de la ciudad. Es lo que nos desconcierta del mundo de hoy. Eso es lo que dice el Papa en Octubre y Materias. Si se dan cuenta, ya empieza a verse la utilidad, porque ustedes pueden, de muchos y múltiples fraseos sintomáticos que les comente la gente de sus comunidades, ustedes pueden esforzarse en graficarlos y tratar de entenderlo más visualmente. Ok, ¿cómo está? Vean esta parroquia. Digo, me ha tocado ver aquí en la Universidad Pontificia, cuando me toca atender casos de sacerdotes, el clásico sacerdote que trabajó en su comunidad y de repente lo mandan a la ciudad. Y dice, ah, caray, mi tecnología, acá me funcionaba todo re bien. No, pero sí, mi método era infalible. Yo tenía un excelente método y tenía la comunidad muy unida. Me mandan a Tuxtla Gutiérrez y estoy pasando aceite. Se me fueron varios, los laicos no jalan como yo quería, los grupos parroquiales se me andan peleando, estos andan funcionando bien, como que no quiere enlazarse con o sea, hasta perdí enlaces en la propia parroquia. Y definitivamente mi capacidad de vincularme con el entorno, con el resto de la ciudad, es mínimo. Más esto y esto. No es a lo que yo estaba acostumbrado, que es esto, una red nutrida de enlaces. Ah, caray, estoy fallando, me estoy haciendo viejo. Mi método infalible, a lo mejor lo tengo que intensificar. Tengo que regañar más a mi feligresía. Tengo que hacer N cosas, o sea, ¿qué hago? Bueno, lo primero que tienes que hacer es entender que no es tu metodología. Ni siquiera es tu entusiasmo. Es la red. Es el contexto. Necesitas entenderlo. Necesitas entender cómo estaba tu red. No es porque funcionara tu método. Lo que funcionaba era la comunidad. Cambiaste de comunidad, el método está fallando, por obvia razón. Tienes que cambiar de método. Crear uno nuevo, adaptarlo a esta nueva realidad. Entonces, realmente es lo que nos enseña, mezclando esta encíclica maravillosa con esta teoría de las redes, pues tenemos esto, una forma de graficar y entender muchos de los síntomas aquí están puestos, hasta las periferias existenciales de las que habla el actual Papa Francisco. Aquí anda una.
Esa periferia que llega a la ciudad y está marginada de todo, nadie pela, nadie atiende, nadie las acaso. Ahí está, es una periferia existencial. Existe periféricamente y no está vinculada a nada. Hay periferias que se defienden. Mira, este grupito. Estoy pensando, en el caso de la Ciudad de México, de pronto, Iztapalapa, Ciudad de México, es la comunidad fuera de Oaxaca que más oaxaqueños tiene. De tal manera que hay, por ejemplo, una organización que se constituyó como acción civil, Amigos de Oaxaca, que se conforma por 500 familias, viviendo en las orillas de la Ciudad de México, en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, están aislados del resto de la ciudad, pero en sí mismos son tantos que crearon una red muy fuerte. Y es una cosa extraña, es una red que es saludable como red, pero aislada del resto. Y tratan de vincularse de alguna manera con los demás. O sea, una gráfica de esto explica muchas cosas. Por eso es maravilloso esto de usar, úsenla, es mi propuesta, que puedan ustedes incluso diagnosticarse a sí mismos como pueblo, comunidad, colonia, calle, barrio, parroquia, diócesis, arquidiócesis, con ese tipo de instrumentos. Octavio Jiménez, ¿qué nos dice? Bueno, ¿a esto qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos para empezar a superar esto? Bueno, tenemos que crear. Urge reconstruir a escala de calle, de barrio, de gran conjunto, el tejido social. Les repito, es la primera vez en la historia de los documentos papales que aparece la palabra tejido social. Hay que crear o fomentar centros de interés y de cultura a nivel de comunidades, de parroquias, formas de asociación, círculos recreativos, lugares de reunión, encuentros espirituales, comunitarios, todo tipo de nuevas oportunidades de crear relaciones fraternales. Esa es la clave. Es lo que nos dice el Papa. Visionariamente, desde 1971, Pablo VI. Entonces, realmente, esto implica crear nuevas redes. Un comentario. Las ciudades, igual que las personas, tienen su propio ritmo de madurez. A veces nosotros que somos unos obcecados, desesperados seres humanos, nos desesperamos precisamente porque sentimos que la cosa va lento. El ritmo social va mucho más lento, por obvia razón del tamaño y la dimensión y la complejidad, que la vida humana. Nuestra vida humana es efímera y bastante restringida, ¿qué? 80, 90 años, si bien nos va. Una ciudad, para que pueda instalarse y madurar, puede llevar 200 o 300 años. De tal manera que tampoco hay que ser tan severos o tan desesperados en términos de decir es que yo ya llevo en Tuxtla Gutiérrez 30 años y no ha logrado llegar a ser el Tuxtla que yo quiero ver. Bueno, morirás y seguirás sin verlo, no te preocupes, eso que te quede claro. Lo que tienes que entender, lo que tienes más bien que calibrar, y así también bajas tu propio estrés de desesperación, es qué te toca aportar a ti para construir el tejido social necesario para que Tuxtla Gutiérrez saludablemente dentro de 100 años se convierta en un tejido social razonablemente poderoso. Ya vimos que lo que hay son muchos nodos de baja densidad. ¿Cómo lo hago yo para empezar a crear densidad dentro de mi circuito de acción para que esa densidad progresivamente genere una ciudad razonablemente saludable en un lapso de 50, 70, 100 años? Aunque yo ya no lo vea. Ese es el amor verdadero. Es como sembrar un árbol. Yo siembro un árbol que sé que va a alcanzar su máximo dentro de 70 años. Yo ya no lo veré, yo lo sé, pero lo heredaré. Ese es lo mismo. Si lo vemos con esos ojos, realmente también baja nuestro estrés, porque sí, de pronto los católicos somos muy desesperados, ansiosos, a veces al grado patológico de decir es que ya vi, Señor, dame paciencia, pero quiero ver el cambio ya. Y eso no existe. Hay que entender los ritmos. Entonces, bueno, entender cómo es una ciudad, cómo se compone en principio, que es una colección de nodos que se empiezan a juntar a una velocidad mucho más rápida que tiene la ciudad de generar enlaces entre ellos. Y entonces lo que tenemos que hacer es, uno, esperar de forma natural, pero dos, ser un poco proactivos y provocar nosotros los enlaces, provocar la densidad de la red. Es exactamente lo que dice Pablo VI, provocarle densidad a la red,
crear y fomentar centros de interés y cultura, Y no se queda ahí. Sollicitudo Rizochelis también nos aporta algo alrededor del tejido social. En este caso, se hace una lectura en esa encíclica sobre los problemas modernos de ese tiempo. Ya estamos hablando de los 80s. Nos menciona, bueno, en este caso, Juan Pablo II ya venía hablándonos previamente en su línea de ideas alrededor del asunto de la subsidiariedad. La subsidiariedad aplicándola en el más estricto de los términos de lo que es la subsidiariedad, que el más fuerte apoya al más débil, el que sabe más cobija al que sabe menos. Finalmente ese es el concepto más directo y preciso de la subsidiariedad. En esa subsidiariedad, bueno, pues los que cuentan más han de sentirse responsables por los más débiles, que es lo que nos dice en este numeral la encíclica. Hasta ahí, eso viene en la Biblia y no es nada nuevo para nosotros. ¿Qué si es lo nuevo? Estos, los pobres, estamos hablando de los pobres, por su parte, no deben de adoptar una actitud meramente pasiva o destructiva del tejido social. Han de realizar lo que les corresponde para el bien de todos. Refraseo. Si alguien, incluso los pobres, no hace lo que le corresponde para el bien de los demás, esa omisión está destruyendo el tejido social. ¡Qué fuerte! Es un concepto fuerte y novedoso. Recordemos que Juan Pablo II fue el principal impulsor de lo que ahora en muchos catálogos de doctrina social de la Iglesia y muchos libros y textos que hablan sobre teología moral, le llamamos el pecado social. Es el padre del concepto del pecado social. Oigan, ¿qué creen? Sí hay un pecado activo, el pecado es activo, pero el pecado no es solamente la versión activa de lo que hacemos. ¿Qué creen? También el no hacer puede significar pecado. Entonces, lo que aquí dice es que si alguien está omitiendo hacer lo que le toca hacer para el bien de los demás, también esa omisión destruye el tejido social. Vean el avance, ya nos lleva, nos orilla a otro acorralamiento adicional y muy profundo alrededor del tejido social. De hecho, bueno, yo cada vez que puedo y con quien se deja, de los sacerdotes que me toca platicar o formar, realmente yo les recomiendo que empecemos a ser más proactivos en términos de la confesión. Nuestra confesión todavía es imperfecta. Confesamos los pecados individuales. Yo creo, espero, que en un futuro, no muy lejano, tengamos una confesión bastante más integral, más completa. Padre, yo me confieso de mis pecados. A, B, C, D. Ahí están. Ok, muy bien. Ahí están tus pecados. Ahora, háblame, hijo, háblame, hija, de tus pecados sociales. Ah, caray. Bueno, pues ahí van. Padre, yo me confieso que voté por el diputado de mi preferencia, pero jamás lo volví a ver. Jamás le mandé un correo electrónico como para entender qué estaba haciendo. Jamás he entrado al portal de internet para entender en la última iniciativa de ley en qué sentido votó. Confieso, padre, que jamás he ido a una junta del comité vecinal del pueblo o de la colonia y que ni siquiera sé quiénes son los que forman parte de la mesa directiva, o sea, y ni me importa, que es lo peor, es un pecado grave. Yo me confieso, padre, que eché a mis hijos a la escuela, yo sé que van, pero jamás me he parado a una junta de padres de familia. Ni muchísimo menos me he dedicado a apoyar en labores de la escuela. Esos son pecados, nos lo dice Juan Pablo. Realmente esas omisiones destruyen el tejido social, y literalmente lo hacen. Esa sumatoria de omisiones que de pronto nos parecen irrelevantes, que parecen como marginales, destruyen tejido social. Es una parte importante de entender. De hecho, el fenómeno de la violencia, el que se haya disparado en México tan agresivamente y tan rápido, se debe en buena parte, en buena medida, yo diría que en más del 50%, a una sumatoria global de los habitantes del país, una sumatoria global del pecado de omisión.
el no haber nunca construido o perfeccionado los mecanismos de cohesión social para defender a las comunidades de los intrusos violentos, fue un pecado que todos cometimos y lo estamos pagando. Así de simple y así de feo. Laudato si, amor civil y político, ya más metidos en la época de este siglo, de acá, también nos habla del tejido social. Nos dice que, bueno, los católicos no necesariamente estamos llamados a trabajar, digamos, de manera directa en la política, pero que en el seno de la sociedad germina una innumerable variedad de asociaciones que intervienen a favor del bien común. Las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, como quieran llamarlas. Esta nueva realidad, estas organizaciones de la sociedad civil, el Papa Francisco las entiende y las entiende bien como instituciones generadoras de tejido. Vean, estas organizaciones, estamos hablando de las organizaciones sociales, se preocupan por el lugar común, por el edificio, la fuente, el monumento abandonado, el paisaje, la plaza, porque estas organizaciones buscan proteger, sanear, mejorar o embellecer lo que es de todos. Y al hacerlo, desarrollan o recuperan vínculos de los cuales surge un nuevo tejido social. Las organizaciones de la sociedad civil son un excelente mecanismo en el tiempo de hoy para construir tejido social. Son productoras de glóbulos blancos, lo que nos dice. Entonces, bueno, ahí viene otro avance, otro enfoque interesante alrededor del tejido social. El tejido social se construye, lo construimos todos, como lo decía Pablo VI, pero hay especiales actividades que son las actividades colectivas organizadas desde la modalidad de las organizaciones de la sociedad civil, que son especialmente efectivas porque son especialmente generadoras de tejido social. Y lo último salió del horno, Fratelli Tutti, el corazón abierto al mundo entero. En ese fragmento, el Papa Francisco viene alrededor de la idea previa del mundo de los migrantes. Nos habla de los migrantes y al hablar de ellos nos menciona que por su misma condición nómada para ellos es sumamente difícil generar arraigo y generar vínculos. No tienen tierra, no tienen comunidad, son errantes. Y bueno, amarrado a esa idea está este numeral. Para quienes ya han llegado a participar en el tejido social, o sea, nosotros. Yo que estoy en la Ciudad de México viviendo desde hace muchísimos años, y ustedes allá en Tuxtla o en alguna otra parte de Chiapas, viviendo en sus comunidades, ustedes saben lo que es el tejido social, viven en comunidad. Para quienes ya han llegado y participan del tejido social, ¿qué creen? No se queden ahí. Es importante aplicar el concepto de ciudadanía. Es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía. Realmente, pues ahora sí que el Papa se va hasta la frontera, al extremo. Necesitamos ser ciudadanos. Es la mejor manera de que seamos constructores de tejido social. No hay de otra. Si seguimos todas estas recomendaciones, si construimos el tejido social con estas reglas. Bueno, aquí les quiero ilustrar cómo funciona esto del tejido social graficado con la idea de las redes sociales. Miren, aquí está una comunidad rural. Si ven que faltan dos nodos, ya identificaron dónde están las ausencias. Son más o menos notorias. ¿Y cómo las notan? Primero porque son poquitos nodos, más o menos. Se pueden hasta contar. Te das cuenta que aquí hay dos más, acá hay dos menos. Si se van dos nodos, pues es fácil identificarlos. Pero además se puede identificar porque la ausencia de ese nodo inmediatamente se nota a través de los enlaces que deja. Los enlaces que dejan de operar. Caray, venía aquí a mi escuela, ya no está. Oye, era mi cliente, ya no está. Caray, era mi compañero de salón, ya no está. Entonces se nota la ausencia. Hay relaciones significativas creadas. Es fácil en una comunidad pequeña identificar los nodos que faltan cuando llegan a faltar. Aquí también faltan dos nodos. Esa es una con los dos nodos nada más y esta con los dos nodos de menos. Ya identificaron cuáles son.
Está difícil. Está difícil por una sencilla razón. Primero, porque son muchos. En segunda, porque muy posiblemente los nodos que desaparecieron ni siquiera estaban vinculados. Y literal, suena terrible, feo, cruel, pero literal y real. A nadie le importa. Los dos que faltan aquí respecto a acá, pues quién sabe cuáles eran. Este modelo graficado es el que yo he usado con mis alumnos de la Ciudad de México. Ahí me toca impartir módulos de la maestría de gestión social para los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Particularmente los que están metidos ahorita en el asunto del COVID, les he explicado que esto es lo que explica con mucho por qué en la Ciudad de México prácticamente todo el mundo sale ahorita con el COVID como si estuviéramos en verde, cuando estamos prácticamente en rojo. Porque en una comunidad pequeña, a diferencia de Guanajuato, yo he estado vinculado con trabajos con comunidades de Guanajuato, y en Guanajuato hasta hay toques de queda y hay retenes a la entrada de algunos poblados. ¿Por qué? Porque en un poblado tradicional, además de que son pocos nodos, cuando llegan a faltar, inmediatamente se das cuenta. Si alguien se muere de COVID, aunque sea uno, te das cuenta inmediatamente y pone la alarma a los demás. Oye, se murió al que le vendíamos, se murió mi compañero de la escuela, se murió mi compañero del trabajo, se murió el que era mi exnovio, se murió el que venía aquí a la iglesia. O sea, inmediatamente todos se dan cuenta porque la red de relaciones es muy densa. En las ciudades eso no ocurre. Por eso, pues si se mueren 30, para empezar somos tantos, y los 30 que se murieron realmente ni vínculo teníamos con ellos, que realmente pasan como algo irrelevante. Entonces, esta conducta de psicología social explica, es graficar en redes, ayuda mucho porque ayuda a entender estos conceptos. Mira, si tú tienes una comunidad te enteras por las noticias, pero bueno, pues como, pues igual, si se hubieran muerto 50 en la India, es igual. No los conozco, no estoy vinculado con ellos, no tienen nada que ver conmigo. Prácticamente es como si me dijeran una noticia del lejano oriente. Si alguien murió de aquí, no hay forma de que los vínculos repercutan en el resto de la red para advertirle al resto de la red que hay alarma. Eso es lo que está pasando en la Ciudad de México. Y es terrible. Es malo. Se está confiando la gente. En suma, es decir, si nosotros queremos construir o reconstruir tejido social, necesitamos por lo menos seguir los consejos que ya venimos arrastrando de los papas. Fomentar centros de interés y de cultura, fomentar motivos y motivaciones para crear relaciones nuevas, especialmente, bajo nuevas modalidades, con nuevos métodos. Realizar cada quien lo que le corresponde. Si no realizamos lo que le corresponde para el bien común de los demás, de todos, estamos destruyendo tejido social, así de grave nos lo dice Juan Pablo. Ejercer acción desde la sociedad civil. Procurar participar con la sociedad civil, que las organizaciones de la sociedad civil son motoras, generadoras de tejido social, o mejor, crear desde el flanco de los laicos, crear organizaciones de la sociedad civil. Sería el escenario mejor. Y ejercer con plenitud la ciudadanía. La ciudadanía en el máximo ejemplo, el top de cómo lograr construir tejido social. Vigilar que el cuerpo social funcione bien. Eso es construir tejido social. Finalmente, si hacemos esto, ese sería nuestro modelo ideal de ciudad. Para eso vamos. ¿Por qué me fijo tanto en la ciudad? Pues lo que ya les dije, nos estamos haciendo urbanos. Hoy en día, 8 de cada 10 mexicanos viven en contextos urbanos y para el 2030 muy cercano a 9 de cada 10. Entonces, realmente el país, el mundo entero, pero el país en particular, se está urbanizando. Es una tendencia, es una realidad, es inexorable y es inevitable. Lo que hay que hacer entonces es asumir esa realidad y adaptarnos a ella rápido. Y rápido por una muy notable razón.
El Consejo Nacional de Población, que todos seguramente conocen como que es la máxima autoridad en términos de población en el país, hizo un censo en el 2018 y una prospección para el 2030. En el 2018 teníamos alrededor de 360 centros urbanos en México, de todo tipo. En todo el país, 360 ciudades, pues. Para el 2030 habrá arriba de 920. Es decir, se va más que duplicar en tan solo 10 años. Para los que tengan ya cierta edad, a lo mejor a los millennials no les hace mucho sentido, pero para los que tenemos ya cierta edad, hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que 10 años se pasan de volada. Entonces, cuando decimos, hablamos del 2030, ya estamos hablando a la vuelta de la esquina. Y eso nos impone y nos genera importantes problemas a resolver que tenemos que ir resolviendo y previendo desde ahorita. Si de pronto tenemos gobernantes o instituciones públicas o élites políticas que no pueden gobernar bien ni siquiera un municipio de 10,000 habitantes, pues ¿cómo nos va a ir cuando ese municipio dentro de 10 años tenga 50,000 habitantes? Si tenemos gobernantes bastante sonsos para dirigir comunidades de 100,000 habitantes, pues ¿qué será cuando en el 2030 esa comunidad sea de 500,000 de habitantes? Entonces eso implica una preocupación, la preocupación de cómo le vamos a hacer para generar más capacidades técnicas de gobierno y administración de los asuntos públicos. Pero también en el lado católico, pues tenemos nuestra propia problemática. Si de repente le batallamos con una parroquia de 5,000 habitantes, ¿cómo le vamos a hacer cuando esa parroquia en 2030 tenga 18,000? Si le batallamos para dirigir una comunidad pastoral de 80,000 habitantes, ¿qué será cuando en 2030 sea de 150,000 o 200,000? Entonces eso también nos implica un reto a nosotros, de empezar a prepararnos con las capacidades técnicas, competencias humanas, capital personal, para poder enfrentar esta realidad que viene. Realmente es preocupante, es interesante. Por eso esto del tejido social tiene mucho sentido, porque no solamente es un asunto de generar más tejido en las ciudades que ya hay, sino prevenir, tener una metodología que nos funcione razonablemente bien, lo que sea, para efecto de ser generadores de tejido a paso agigantado, a paso acelerado, con las ciudades que se nos vienen en los próximos 10 años. De 360 a más de 920. Un montón. Esto es lo que se busca, que en las ciudades podamos tener ahora sí nuestra versión adaptada a todo este cambio comenzado en el siglo XX y que seguramente podremos consolidarlo a mediados de este siglo, que es un tamaño de red muy grande con densidad alta. Ese es nuestro sueño, esa es la meta. ¿Qué nos toca hacer? Es investigar dónde, cómo y de qué manera me toca a mí provocar densidad de red para que pueda tener entonces un tejido social creándose, ¿sí? Creándose en gerundio, así como tal, en tiempo real, en activo. Y por último, en estos últimos minutos, para que vayamos al espacio de conversatorio, la segunda idea, el espacio público es un elemento fundamental para la generación del tejido social. Para eso les voy a platicar un poco cómo en la Ciudad de México, desde el Observatorio de Violencia Social que tenemos en la asociación, hemos descubierto a través de la narrativa, la historia, la recuperación de las historias de la gente y las colonias, cómo se destruyó el tejido social en la Ciudad de México. Para efecto de que estos ejemplos les sirvan a ustedes de advertencia para poder rescatar, recuperar o prevenir allá en Chiapas lo que se pueda, para efecto de que no lleguen a ser una Ciudad de México. Bien. Es igual, como todo el país, les comenté, desde la violencia social tratamos de entender cómo se desquebrajó el tejido social en las zonas urbanas de la Ciudad de México. Para efecto de que ustedes en principio puedan ver si algo de esto les sirve, les hace sentido, para prevenir acciones para que nunca suceda en Tuxtla Gutiérrez, o si algo de esto ya está sucediendo, puedan meter reversa a tiempo. Veamos. La destrucción del tejido social en las zonas urbanas de la Ciudad de México prácticamente comenzó o estuvo muy vinculada a la violencia de manera acelerada
a la violencia comunitaria en 4 momentos o en 4 fases de descomposición. En un primer momento, los violentos, esa historia es alrededor de la gente violenta apoderándose del espacio público. Y al apoderarse del espacio público destruyen el tejido social, lo arrasan, eso es universal. El apropiarse del espacio público es arrasar con la posibilidad de crear tejido social. En un principio, pensemos que es una calle tranquila como la que puede haber en cualquier lugar de Tuxtla Gutiérrez o como la que puede haber en cualquier poblado. Imagínenselo. En un principio, la gente violenta realiza una invasión de baja intensidad del espacio público. En un segundo momento, esa invasión es de alta intensidad. Después procede la captura del espacio público de manera completa. Y por último, la reacción de la gente pacífica, pues siendo violentos o yéndose, si pueden y si tienen. Así se destruye el tejido social en una comunidad. En el primer momento, cuando hablamos de baja intensidad y alta intensidad, para efecto de no incurrir en subjetividades o prestarse a la imaginación de cada quien, lo que yo creo que nos fuimos a algo más objetivo, que fue la ley. Ustedes también pueden aplicar este método en Chiapas, porque Chiapas también tiene una ley que diferencia estos dos niveles. Cuando hablamos de eventos o conductas de baja intensidad y alta intensidad, nos vamos a referir a aquellas conductas indeseables de las personas que más allá de nuestra imaginación están objetivamente puestas como indeseables en la ley. Hay conductas sumamente graves que implican sanciones importantes y que se les llama delitos. A esos, los delitos, les vamos a llamar invasiones de alta intensidad. Matar, robar, destruir, con ciertas características y montos, defraudar, extorsionar, secuestrar, todo eso son delitos. Hay un catálogo entero. Ustedes revisen el Código Penal del Estado de Chiapas y podrían revisar ahí el catálogo, el listado completo de conductas de alta intensidad. Conductas de baja intensidad son conductas indeseables que sin alcanzar el nivel de delitos no son tan graves como un delito, pero ya son indeseables y son sancionables. Ameritan multa. Se le llama infracciones administrativas. Orinarse en la calle, hacer ruido extremo en la vía pública, insultar a la gente, solo insultarlo en la vía pública, echar cascajo y demás porquerías en la calle, apartar con botes, estacionarse en las entradas de la gente del prójimo, poner carros viejos ahí en la calle ahí todo el tiempo que quieran. En fin, un conjunto de conductas que son sancionables, ameritan multa. No llegan a ser delitos, pero ya son ilegales. Ustedes el catálogo de las infracciones administrativas, las conductas de baja intensidad, las encuentran regularmente en los bandos municipales. Ahí viene en el bando municipal el listado de conductas que son infracciones administrativas y merecen multa. Ambas son indeseables y ambas son malas. De repente, el tolerar una nos da la puerta a la otra. Esa es la parte perversa y seductora, de que parecería que, ay, bueno, pobrecito vecino, pues déjalo que ponga su puesto de chayotes ahí en la entrada. Sí, pero el problema es de que lo puso él y ya después se ponen 7 y ya nos taparon la entrada a todas las casas. Es decir, la infracción administrativa regularmente siempre nos va a llevar al callejón del delito y ese es un problema que de repente los mexicanos tenemos mucho, que al omitirlo primero, acuérdense de la omisión, Juan Pablo II, al omitirlo primero damos pie a lo segundo y así se nos va como hilo de media, sin quererlo y sin sentirlo, la destrucción del tejido social. En la calle tranquila en la que vivimos, de repente pues, un vecino que es muy alegre, muy buena onda y pues le gusta la bebida, pues qué de malo tiene, pues siempre se toma su cervecita los viernes en la noche en su casa, pero un día se le ocurrió pensar que pues qué aburrido estar en la casa, me salgo a la calle a tomar el airecito y me tomo mis cervecitas afuera, ahí en mi banqueta. Y pues ya sale, los viernes ahí se sale a la banqueta y se toma tus 6, 7 cervecitas. Ya, todo tranquilo. En teoría ya es una infracción administrativa, pero bueno, pues
pasan los vecinos, y los vecinos, aunque dentro de su corazón, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, como que algo que se llama conciencia, les dice como que no debería ser, como que el vecino no debería tomar en la calle. Pero bueno, pues nomás es a quién le hace daño. Hasta lo saludan y ya se van a su casa. Pues el vecino aprende rápido. Nadie le dijo nada. Es más, lo saludaban. Como nadie le dijo nada, nadie lo detuvo en su momento, pues se dio cuenta que pues tomar solo es aburrido. Pues para el cuarto viernes, pues invitó a 3 cuates para tomar en la esquina, porque pues, en la esquina está la tienda y qué necesidad de caminar si puedo estar en la esquina. Total, ya me di cuenta que en la calle nadie me dice nada, pues entonces lo hago en la esquina, a un lado afuera de la tienda. Pues, ¿para qué? Cuando se me acabe la cerveza y me resurto rápido y ya tengo todo resuelto. Con mis 3 cuates, ya somos 4, que estamos ahí tomando en la esquina. Ya estamos tomando en la esquina, platicando y ahí conviviendo y pues la gente sigue pasando, la gente sigue sintiendo en su corazón que algo anda mal, pero no dice nada, omite, cae en omisión y finalmente como nadie hace nada, nadie dice nada, pues el vecino se acostumbra, se habitúa, casi ya da por hecho que es un derecho que esté ahí en la calle y pues como que pues ya somos 4, estamos aquí tranquilos, felices, pues como que hace falta algo de musiquita, ¿no? No falta alguien que saque su bafle y empieza ahí a escuchar música a un volumen ya bastante drástico. Y pues ya se hizo fiesta. Y ya no son solo los viernes, sino también los sábados. Pues, ¿por qué no? Total, aquí nadie me dice nada. Y la gente pues pasa y como que ya le empieza a alarmar de que oiga, pues, ya trajo 3 vecinos que ni son de aquí y ya su música pues ya me estorba, ¿no? Porque pues, hace ruido y tengo a mi abuelita que le molesta el ruido. Pero nadie dice nada, nadie hace nada y entonces pues esos vecinos que antes eran 3, pues vino, cerveza, música, convivio, pues como por qué vamos a ser nomás 4, ¿no? Tráete otros 6, y ya son 10. Y de esos 10, de repente, pues la delincuencia organizada sabe, pues es su mercado, es su negocio, que pues esas bolitas son el mercado ideal para llegar y ofrecer marihuana y ofrecer otro tipo de psicotrópicos. Y pues empiezan a consumir. De todos modos, nadie dice nada. Y pues ya cada 8 días llega ahí el carrito de rápido a entregar o el carrito de tamales oculto que llega, que es que anunciado tamales, pero ahí entrega sus paquetitos a los de la esquina. Y de repente se dan cuenta que pues esos 10 pues, ya hacen un fiestón ahí, viernes y sábados, y pues las chicas que van pasando, pues las chiapanecas son guapitas, y pues cada que pasan regresando de la escuela o del trabajo, pues no falta alguno que se anima y les empieza a echar piropos. Piropos al estilo mexicano, que realmente pues son piropos solamente en la imaginación del que los dice, pero realmente a las luces de las muchachas son auténticas y verdaderas groserías. Pero bueno, pues ahí les echa sus piropos. Y nadie dice nada, nadie hace nada, nadie los paró en la Ciudad de México. Finalmente, una cosa lleva a la otra, pues hubo quien empezó a seguir a las muchachas. Y con el tiempo no faltó quien empezara a intentar toquetearlas. El intento de toqueteo ya no es infracción administrativa, ya es un delito. El tomar cerveza es infracción administrativa. El empezar a consumir marihuana o cocaína es un delito. Entonces se dan cuenta, por omitir, por no hacer nada, prácticamente sin quererlo, sin sentirlo, se pasó de la invasión de baja intensidad a la invasión de alta intensidad. Llega un momento en que si no se hace nada para detener ese tipo de gente, empieza a incrementarse la frecuencia y la gravedad, al grado que se empieza a generar un auténtico ambiente de inseguridad en la calle, en la cuadra, en la colonia, en el pueblo entero. Entonces, llega un momento en que los violentos se sienten tan confortables,
tan seguros del espacio público, tan dueños de él, que llega a algo que se llama la captura del espacio público. La captura del espacio público es cuando ya los violentos hacen lo que se les pega la gana. Oiga, compa, pues es que yo tengo un coche que no alcanza ya a entrar ahí en el taller donde yo trabajo. Pues tráetelo aquí, compadre, aquí lo dejas a un lado de mi casa. Sí, sí, compadre, se puede, pues se lo dejo nomás unos días. Claro, esos unos días se convierten en 2 años, pero ahí pones tu chatarra y ahí lo deja. Pues total, compadre, aquí mis vecinos no dicen nunca nada, pues aquí déjelo. Y ahí deja su porquería. Que después ya atrae perros, atrae gatos, atrae ratas de 2 y 4 patas, en fin, generan problemas. Eso es capturar el espacio público. La captura del espacio público cuando se consuma. Se consuma cuando los vecinos, omisos desde un principio, llega un momento en que están ya hartos, dicen, a ver, llego, mi calle es un asco, mi pueblo es una porquería, llego y hay un montón de briagos por todos lados, gente escuchando música fea, están ahí con sus perros feos echando peleas, tienen ahí basura a los lados, llega de repente a estar a las vivas porque pasan carros ahí con gente armada porque está distribuyendo la droga, o sea, ya es insoportable. Ya han querido toquetear a mi hija, ya han querido saltar a mi esposa, no, ya, mi decisión. Esposa mía, del mercado a la casa, hija mía, de la escuela a la casa, yo del trabajo a la casa. Llegamos a la casa, nos metemos rápido, cerramos la puerta y afuera que se acabe el mundo. Ese es el mecanismo defensivo nacional que tenemos los mexicanos. Antes que denunciar, nunca denunciar, más bien llegar a esa política de encierro. Y, oh sorpresa, bien, este suceso de abandono del espacio público de parte de los pacíficos sucede entre el nivel 2 y el nivel 3. Cuando eso sucede, cuando nos decidimos a encerrarnos y decidimos ya no usar el espacio público más que para el tránsito rápido y escondernos, en ese momento empieza a morir el tejido social. Ahí es cuando empieza a morir. Porque en el momento en que renunciamos al uso del espacio público, y peor, se lo concedemos a los violentos, estamos condenando a muerte el tejido social por las razones que le expliqué, que el espacio público es el principal espacio o lugar, el punto de contacto donde ocurre y se materializa la relación humana. Hay sustitutos, complementos, pero que nunca van a ser las veces de los espacios públicos. Nos reunimos en casa de Panchita y los que podamos tiene un patio grande, algo ayuda, pero no es igual, no es el espacio público. Genera una red social y un grupo de WhatsApp, ayuda, es un buen complemento, pero no sustituye al espacio público. El espacio público es invaluable, ahí es donde suceden las relaciones humanas, ahí es donde suceden los contactos que provocan la hechura de los enlaces necesarios para el tejido social. Por eso les insistía, realmente el 90% de los momentos y lugares de prédica de Jesús en el Evangelio sucedieron en el espacio público. Y aún sucedieron en el espacio privado, fue con motivos públicos. Realmente, eso es lo importante del espacio público. El no protegerlo, no cuidarlo, nos condena a la muerte del tejido social. Y en este caso, en la Ciudad de México, con estas 4 fases. Bueno, la cuarta fase, quienes tienen y pueden, se van. No, ya es insoportable aquí Chiapas, me largo, me voy. Tengo dinero, compro casa o rento casa, me voy de aquí. No tienes con qué irte, te aguantas, te quedas, pero entonces te queda la violencia reactiva. A veces no hay de otra. La violencia reactiva va a ser la violencia que ejerce el pacífico para defenderse de la violencia del violento. Aquí una de las áreas, una de las zonas que nosotros observamos desde el observatorio es Ecatepec. Ecatepec hace unos meses estuvo en comidilla de la prensa y los medios a nivel nacional, si ustedes recuerdan, por el caso de la combi. El suceso en el cual un asaltante fue muerto a golpes por parte
de las víctimas de una combi, un transporte público, que decidieron matarlo defendiéndose de esa violencia, del asalto. Entonces, esa es la violencia reactiva. Es la violencia que ejerce el pacífico en contra de la violencia del violento, así con esa redundancia. Entonces, es lo que va a terminar pasando, es lo que termina pasando. Así pasó en la Ciudad de México, así puede pasar si no se mueven allá tiempo en Tuxtla Gutiérrez. Ustedes sabrán en qué nivel está cada quien. Eso les puede servir como para un diagnóstico interesante. Cierro con esos elementos, estos cuadros. Eso es lo que encontramos en municipios de la periferia de la Ciudad de México, en ese caso Chimalhuacán. Si nosotros en un listado como este le presentamos a alguna gente de algún poblado de Chiapas o alguna colonia de Tuxtla Gutiérrez o un lugar, ustedes úsenlo como diagnóstico. Aquí está esta lista. ¿Me puede decir usted? En este caso fue cara a cara con amas de casa, por eso dice mujeres. De esta lista, dígame usted si ha ocurrido o ha vivido este tipo de violencia en su calle, o sea, de esquina a esquina, aquí en su calle, en su cuadra, en los últimos 6 meses. Ok. Si te dicen ninguno, comunidad saludable. Quiere decir que ese ambiente social es propenso para que surja o se mantenga un buen tejido social. Así de fácil. Las condiciones del espacio público están dadas para que el tejido social suceda de manera fluida y natural. De esta lista te empiezan a decir, no, fíjese que sí, sacan los animales de la gente y se hacen popó por todos lados. Es infracción. Ya genera un malestar en la comunidad, daña. No, sí, fíjese que aquí hacen fiestas, luego sin permiso, cierran la calle, hacen lo que se les pega la gana, y no avisan, ni permiso piden, y a cada rato, y con música fea. Bueno, ya, ahí está, otra infracción. Sí, cómo no, pues aquí de repente los vecinos sacan su basura y la dejan, la tiran y a ver quién se la lleva, pues eso es decir, si ustedes empiezan a ver infracciones, solo infracciones, están en el nivel 1. Ese nivel 1 que te dice, aguas. En esa comunidad hay un comportamiento que puede empezar a ser dañino del espacio público y puede empezar a estropearte tu adecuado desarrollo o desenvolvimiento del tejido social. Cuidado. Aquí, como en el caso de Chimalhuacán, de esa lista, sí, hay infracciones, pero ¿qué creen? Ya están mezcladas con delitos. Sí, cómo no, armas de fuego. Pues a cada rato disparan al aire y luego hasta balas perdidas. Cada que yo escucho los disparos, me pongo abajo del lavadero, que es el único pedazo que tenemos de losa, porque si cae a la lámina, la atraviesa. Ya en Iztapalapa sucedió, en un cine, en plena función, una bala perdida mató a un niño. Así de feo, así son las balas perdidas. Sí, como no, pues ya aquí consumen droga a la hora que se les pega la gana, bien, no solo se la comen, sino que aquí la venden. Bueno, pues ya cuando tienes infracciones y delitos, aguas, estás en el nivel 2. Ya estás prácticamente en un alto riesgo. Tu ambiente cotidiano ya es peligroso para el tejido social. Ahí ya tienes problemas para producir tu tejido social. La frecuencia. Hay de las dos, están mezcladas, pero además están arriba del 30% de ocurrencia, que aquí están todas arriba. Están arriba del 30% de ocurrencia, ya estás en el nivel 3. Quiere decir que prácticamente los violentos hacen todo esto, pero además a la hora que se les pega la gana. Y de manera muy frecuente. O lo hacen a cada rato o son muchos. Y entonces, en esta circunstancia, por ejemplo, aquí Chimalhuacán está en el nivel 3, entre 3 y 4. Es el infierno sobre la tierra. Por eso la gente se va. Y por eso la gente se hace justicia por propia mano. Matan a los delincuentes de manera anónima. Entonces, espero que esto, tanto la forma de graficar el asunto de la red, de ver el tejido social como una red y utilizar la forma gráfica para poder incluso hacer simulaciones de cómo funciona su propia comunidad, así como este asunto también del espacio público, de cómo poder entender o diagnosticar el estado de salud que se encuentra en su entorno social para que sea propenso o no propenso
para el tejido social, les pueda servir a ustedes como elementos, como herramientas de primera mano para poder confrontarlo con su comunidad y por lo pronto, en principio, entender dónde están parados y de esa manera puedan planear. Y la mejor manera de poder planear alguna acción eficaz es entender dónde estoy y hacia dónde quiero ir, y esto me parece que les es bastante útil para poder no solamente entender, sino atender su propio tejido social allá en la arquidiócesis de Tuxtla, en el bello estado de Chiapas. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por haberme prestado atención. Yo abierto el tiempo que queda, el tiempo que ustedes quieran asignar, para preguntas, respuestas, comentarios o conversar lo que ustedes gusten sobre esta exposición. Muchas gracias. Quien guste, por favor, abra su micrófono y su video para que podamos tener la sesión de preguntas y respuestas. No hay preguntas, no hay comentarios. Edith. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué importante todo lo que hemos escuchado en este tema, la construcción del tejido social. Y eso pienso que me invita o que nos invita a dejar el individualismo, el yo-yo, el que yo tenga, el que yo quiera, el que yo pueda. Y nos invita también a pensar en los demás, a pensar en nuestro mundo, a pensar en nuestro país, que es de todos. Y que pienso también que sí podemos lograr la reconstrucción del tejido social, que desgraciadamente actualmente está desgarrado por la violencia, nuestra apatía, nuestra omisión, nuestra desmotivación, por no querer hacer nada, por transformar nuestro mundo, nuestro país principalmente. También pienso que debemos de unirnos, debemos de crear esa red, que en nuestra red podamos conectarnos entre sí, muchas personas, para que hagamos relaciones significativas, para que la densidad de nuestra red cada día se fortalezca y se incremente por esa calidad de relaciones que vayamos a lograr realizar. Y sí, estoy muy de acuerdo en lo que usted dice. Primero tenemos que estar analizando y definiendo en dónde estamos y a dónde queremos ir, qué problemáticas tenemos, en dónde estoy, de qué sufro, de qué adolezco, qué necesitamos. Primero detectemos eso y luego planeemos, nos organicemos a dónde queremos ir. Qué importante este tema y de veras que nos deja mucha reflexión para lograr esa transformación que tanto anhelamos. Y sobre todo que reconstruyamos nuestro tejido social que está tan dolido, está tan dañado actualmente. Gracias, hermano Pedro. Claro, Di, gracias por tu aportación. Pues así es, de eso se trata, es empezar a tratar de construir el tejido de forma estratégica y haciéndolo, actuando, porque no es con poesía como se compone el mundo, se cambia. De hecho, en el caso de los millennials tampoco se cambia con los pulgares, moviendo el celular o las redes, tiene que ser con acción, con una conducta activa de parte nuestra. Estoy leyendo aquí a Marta Vázquez, mi papá no los deja, supongo que se refiere a los borrachos de la esquina, siempre lucha porque la esquina esté limpia, aunque tiren los demás la basura, o les pide amablemente que no estén tomando, y si se van, qué bueno, es la mejor conducta, es lo que deberíamos hacer todos. Miren, en esta historia trágica que les narré, que es lo que ha pasado en Ecatepec, Chimalhuacán, Iztapalapa, Chalco, Iztapaluca, en todo el oriente de la Ciudad de México, que es un verdadero infierno, no solamente vivido por la subjetividad de las personas, sino por el dato del propio INEGI, el mayor número de muertos, de muerte violenta en toda la República Mexicana, es porque hubo omisión de todo principio. Realmente mucho se pudo haber evitado
si un vecino hubiera corrido al borracho original. Si un vecino se hubiera atrevido a decirle al vecino original, al borracho número 1, métete a tu casa, no puedes estar tomando cerveza aquí, o quizás llamar a la patrulla para que se lo llevara, con una multa se solucionaba todo y jamás hubiera habido la bolita, el narcotraficante, el acosador de mujeres, no los hubiera habido. El problema es de que la omisión hizo que ese borracho original creara el gran caos en el que estamos ahorita. Créanme, así sucedió en la Ciudad de México y es un patrón muy urbano. Si ustedes lo dejan, si ustedes se dejan, seguramente se acabará Tuzla y sería lamentable. Pueden ahorita actuar a tiempo. Lo que hace tu papá, Marta, es excelente, es correcto. Sería bueno incluso que fuera un gen y tú lo heredaras y hicieras lo mismo. De ese borracho original o ese ruidoso original, decirle o te callas o llama a la patrulla. Y en verdad, quizá llamarla, en mi experiencia personal, con una sola vez que lo llames, no pasa nada. Realmente los bravucones así son. Con una sola ocasión, pues ya se van y no te van a molestar y dejan de ir a esa calle. Así funciona. El violento razona así, como para qué voy a pelearme con alguien que se sabe defender, habiendo tantos que no. Entonces se va a ir a otra calle. Y así de fácil. Entonces, háganlo. Es la mejor recomendación que les puedo hacer. Háganlo en defensa de su propio tejido social. Sí, de hecho, hola, buenas noches. De hecho, Buenas sí noches. tengo como las dos perspectivas, por ejemplo, de mi papá, ¿no? Que la verdad es muy valiente, o sea, nunca le ha gustado como tener miedo, pero también tengo familia que vive en el norte y que lamentablemente sufre por las cuestiones de las pandillas, la cuestión ya de los, eh, sí, los narcomenudeos y todo eso en las colonias, ¿no? Entonces, sí hubo alguien que denunció y lamentablemente la presión ya incluso de los colonos de déjalo, no lo denuncies porque va a ser peor, se va a venir contra todos nosotros, hizo que una tía tuviera una situación muy complicada porque sí quiso denunciar, pero la presionaron bastante entre todos y prácticamente incluso la del juzgado o ministerio público, perdón, le dijo, no hay agravantes, pero si mientes, o sea, como para ayudarte y dices tú que traía como 100 gramos de alguna cierta droga, pues lo dejamos adentro. Todas esas situaciones que ella vivió la decepcionaron bastante, incluso han vuelto a intentar a entrar a su casa y eso la tiene un poco asustada, pero vaya, esto lo cuento porque digo, es verdad, ya cuando dejamos como sociedad o como colonos o vecinos dejar crecer ese tipo de situaciones, llega un momento en que ya no es hasta cierto punto conveniente estar ahí y te vuelves como ahora sí que tú, el enemigo público, en lugar de las pandillas y las mamás de ellos, etcétera. Entonces, sí hacen como pues se desvincula todo, ¿no? Ya no hay esa armonía, en esa estabilidad dentro de esa colonia y prácticamente se vienen adueñando de ella. Entonces, sí es necesario hacer algo antes de que se haga grande, ¿no? Esta situación. Y hay que tener sentido de la proporcionalidad, porque por no tenerlo, de repente se arriesga la vida sin necesidad. ¿Tú tienes hijos, Marta? No, hermanos y sobrinos, nada Hermanos, más. sobrinos. Bueno, pensemos de tu mamá y tus Ujú. hermanos. Para poder corregir alguna mala conducta a nalgadas a tus hermanos, ¿cuál hubiera sido la edad correcta? ¿Los 3 años o los 25 años? Oh, sí, desde chicos, definitivo. Pues a los 25 años ya como para qué, ¿no? Yo creo que ya ni con nalgadas te corriges, realmente ya es too late, es demasiado tarde. Realmente cada cosa tiene su tiempo y su proporcionalidad. La acción individual, el salir tú a reclamarle a alguien que está haciendo mal uso de la vía pública, es en los primeros momentos funciona, en los primeros momentos es el momento correcto de la actitud individual, de la acción de cada persona. Desgraciadamente yo he visto que a veces hay una desproporción bastante irracional de las reacciones. Digo, si ya estás en un nivel 2 o en un nivel 3 de violencia en tu comunidad y quieres salir tú solito como vecino o dos vecinos juntos a querer componerlo, pues perdón, ni van a lograr nada y solo arriesgan la vida.
¿Por qué? Porque dejaron correr tanto la violencia, la dejaron crecer tanto que ya es bastante absurdo querer solucionarla con un nivel 0 o un nivel 1. El nivel del borracho inicial es la conducta. Yo salgo como vecino y no puede estar ahí, vecino, lo siento, si no te voy a acusar con la patrulla. Ahí se soluciona y ahí queda solo. Pero si estás en un nivel 3, es hasta absurdo que quieras realizar el heroísmo solo, no vas a lograr nada y vas a perder. Te vas a arriesgar. O sea, yo no veo que nadie en su sano juicio salga con un ruidoso del nivel 3 y diga, a ver, señor delincuente de violencia organizada con arma de alto calibre en la mano, ¿podría dejar de hacer ruido aquí enfrente de mi casa? O si no, voy a llamar a la patrulla. Eso no va a ocurrir jamás. No te va a hacer caso y te vas a poner en riesgo. Disculpe usted, señor narcomenudista, que viene usted aquí seguido a vender cocaína con su vehículo y sus guardaespaldas. ¿Podría dejar de venir a esta calle porque hay muchos niños y no nos gustaría que se contaminaran de su producto? Te van a hacer muchas cosas que no te van a gustar y no vas a lograr nada. Realmente es un sentido de la desproporción. La acción individual la realizas en el nivel 0 o en el nivel 1. Sí, pero en este caso que hubo intromisión, o sea, del hogar. Eso ya no sea lo resuelves con actitudes individuales. Lo tienes que hacer a nivel colectivo, lo tienes que hacer con nivel policíaco, lo tienes que hacer a nivel de estrategia. Por eso es por lo que para poder rescatar el ambiente de violencia de muchas comunidades de este país, ya no es necesario ni siquiera la coordinación vecinal. Tienes que ir a incidir en las políticas públicas con el municipio para hacer estrategias de otro nivel de atención y otro nivel de impacto. Como lo hacen en Tamaulipas. En Tamaulipas, de plano, lo que la sociedad civil dijo, no, es que yo ya ni coordinándome con la policía porque la policía está comprada. Tuvieron que solicitar a la autoridad del Estado la desaparición de la policía de Matamoros y lo que hicieron fue eso, disolver a la policía. A ver, pero ¿saben qué? La federación asume aquí la responsabilidad durante un rato, vamos a reclutar nuevos policías bajo nuestras reglas, con nuestros controles, y hasta que creemos una nueva policía, ya empezamos a hacer algo de reacción, mientras tanto entre el ejército y subsidiariamente el ejército se hace cargo. Tuvieron que desaparecer a todas las estructuras policíacas del municipio porque al descubrimiento prácticamente la delincuencia tenía redes, ojos y manos en todo el cuerpo policíaco del Estado. Entonces realmente hay ciertos niveles de delincuencia y de violencia que tú tienes que saber manejar en los niveles correctos. Repito, eso es parte de la estrategia. Ya si dejas correr demasiado la media, pues ya no es con una sutura o con un parchecito. Tienes que tirar la media y comprarte otra. Así funciona la vida y es la parte que tenemos que entender. Por eso estos elementos de diagnóstico, para que ustedes entiendan dónde están parados y ahora sí actúen de manera eficaz y también con un sentido de logro, sabiendo que lo que ustedes van a hacer tendrá algún sentido de efectividad y no va a ser ni desgaste en balde ni ponerse en riesgo tampoco. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más, hermanos? Yo. Adelante. Buenas noches, hermano. La vez pasada yo les decía que mi trabajo en la vida fue acercarme al desempeño en la educación de los niños a nivel primario, con correspondientes estudios en psicología, bendito sea Dios, y siempre me ha gustado, pues, ver al ser humano como aquel ente valiosísimo, precioso, por el cual nosotros tenemos que desarrollar y desarrollarnos. Entonces, debido a la situación sobre el tejido social, veo yo que tan elemental es siempre, hermanos, pensar en la educación, pero que en una educación preventiva y desde la familia, en las escuelas, fomentando el respeto, porque de no tener esa base de los niños desde su casa, en que va a respetar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, vienen no respetando a la sociedad. Entonces todos somos responsables también hasta cierto punto, no solo el maestro, no solo los padres, la misma sociedad, pero como medida preventiva, pues todo es muy bonito, todo se ve muy bien y eso deberíamos hacer.
tomar una actitud responsable para construir el tejido social con nuestra actitud, que los niños vean cómo somos capaces nosotros de podernos relacionar al atender una visita, al acercarse a alguien en la casa. Afortunadamente, pues nosotros aquí donde estamos, bendito sea Dios, construimos buenas relaciones, pensamos en que estamos en el mundo para construir el bien común, para ser buenos hijos de Dios, buenos ciudadanos. Entonces, hay que seguir enfatizando la educación desde la familia y las escuelas. Buenos maestros, muy responsables, así como buenos padres de familia y muy responsables. Eso les quiero decir, eso les quiero compartir. Muchas gracias, hermano Pedro. Muchas gracias, maestra Celerina. Lo que usted dice son palabras sabias, realmente, de hecho, de las instituciones generadoras de glóbulos blancos, las instituciones que generan tejido social. Una de ellas, bueno, los papas ya nos la dijeron, el Papa Francisco, las organizaciones de la sociedad civil, hay que aprovecharlas. Pero hay 3 instituciones que han sido históricamente modeladoras, generadoras de tejido social de manera sistemática, consistente y masiva, que por desgracia son 3 instituciones que se han debilitado las últimas 3 décadas, o las han debilitado deliberadamente, me atrevería a decir incluso. Esas 3 instituciones son las que aparecen, la familia, la escuela y la fe. La familia está cada vez más deteriorada, realmente el Estado mexicano ha hecho muy poco para premiar o conservar o promover a la familia. Realmente, siendo objetivos, la otra vez estuve revisando los programas sociales de Coneval, estuve revisando poco más de 700 programas sociales que tiene el Coneval inscritos en las evaluaciones que hace el gobierno mexicano a programas sociales, y realmente de esos 700 me encontré solo uno que premia a la familia. Todos los demás premian versiones disfuncionales de la familia. Y eso es bastante triste. Entonces, realmente, si tú quieres familias sólidas, tienes que premiar familias sólidas. Les estás dando demasiados premios a las familias disfuncionales, pues es lo que vas a tener. Es un incentivo, literalmente. Esa es una mala práctica que tenemos que empezar a criticar y evitar en nuestro país. La escuela. Hoy en día la escuela, yo podría simplificar que la escuela de las últimas 3 décadas a la fecha, y sabrá Dios cuánto tiempo, hay que buscar que el menos posible, informa cada vez más, pero forma cada vez menos. Realmente ese es su dilema de la escuela. Los profesores de hoy solamente informan, ya no forman, y esa es una gran tragedia, porque la formación escolar era la que generaba los principales patrones de conducta que modelaban o permitían o hacían propenso el tejido social. Respetar al prójimo, respetar a los mayores, respetar los símbolos patrios, respetar. Tan solo el hecho de la enseñanza del respeto hacia múltiples valores, conductas, personas de la comunidad hacía propensa la realización de vínculos afectivos. Yo le mantengo respeto a un profesor por el hecho de que es mayor que yo y es incluso anciano. Yo le tengo un respeto a un anciano, no lo conozco, pero lo trato de señor o lo trato de abuelito porque es un anciano, punto. No sé de quién sea abuelo, mío no es, pero por su edad es el abuelito y le doy ese tratamiento con ese respeto. Y entonces eso va generando un vínculo, va generando tejido social. Eso se ha ido perdiendo, tenemos que recuperarlo. La fe, pues no se diga, realmente en un país en donde no somos un Estado laico, realmente creo que si habláramos con sus francas palabras, México no es un Estado laico, es un Estado anticlerical, con esas palabras así de rudo. Y eso pues también ha dañado mucho. Y esas instituciones, coincidencialmente, las 3 décadas en donde esas instituciones modeladoras y generadoras de tejido social se han ido deteriorando, coincide con las 3 décadas en las cuales la delincuencia organizada ha hecho de las suyas y ha crecido como nunca en este país. Va muy asociado. Y eso hay que defenderlo, hay que reflexionarlo, hay que entenderlo y hay que cambiarlo. Es parte de lo que estamos haciendo con esas pláticas y eventualmente me gustaría, yo sería feliz si de este grupo saliera alguna inquietud de hacer algo o de provocar algo para que las cosas cambien y surgiera alguna iniciativa. No sería saludable que de repente tomen ustedes 14 pláticas, como entiendo que ya han tomado o van a acabar de tomar, y terminen únicamente yéndose a su casa
y reflexionando sobre lo feo y duro que es la vida, sino que tendrían que generar algún proyecto para hacer algo, porque si no sería hasta dramático y triste que no fuera así. Yo los invito, miren, el católico mexicano ya tiene ganas de hacer algo, ya tiene ganas de empezar a nadar en las aguas del cambio social. El gran problema es de que, aunque ya estamos en la orilla de la alberca, no nos animamos a lanzarnos al agua. Esa es una tragedia. Yo los invito a que, como quieran, como puedan, de poquito en poquito, primero un pie y luego el otro, siéntense en la orilla y metan los pies primero, metan el dedo meñique y empiecen a probar el agua. Si no empiezan a hacer algo, a tener acción, yo creo que incluso hasta lo va a resentir su propia emocionalidad o salud. Sería saludable que después de esas pláticas ustedes decidan hacer algo. Y en ese hacer algo, si en algo los puedo ayudar yo, con mucho gusto. A sus órdenes. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Pedro. Así debería de ser. Todos los padres de familia deberían tomar la batuta en su familia para hacer esos cambios estructurales básicos. Si son sus hijos, hermano de mi vida, ¿por qué entonces no van a asumir esa responsabilidad? A eso yo voy cuando se trata de que las personas no se desarrollan en un ambiente familiar propio para el desarrollo de los niños. Entonces, los padres de familia tienen mucha responsabilidad en ello y hay que fomentar en ellos esa responsabilidad que como padres tienen, aunados a la iglesia y a la gente que tiene buena intención al desarrollo humano de los niños. Así eso quiero decirte, hermano. Muchas gracias. Gracias, maestra. ¿Alguna otra participación, hermanos? Pues mientras alguien se anima, una idea rápida de 2 minutos, derivado de lo que dijo la maestra Celerina, que sería un excelente trabajo y alternativa para todos ustedes. La educación. La educación antes de 2008, 2009, principio de ese siglo y hacia atrás, realmente los padres de familia no formaban parte del sistema educativo nacional. En el sistema educativo nacional lo formaba el magisterio, lo formaba el sindicato, lo formaban los alumnos, lo formaban otro conjunto de autoridades del sector educativo, pero no los padres de familia. Los padres de familia coadyuvaban, eran colaboradores del sistema educativo nacional, pero no eran parte de. Eso parece simple, pero tiene repercusiones jurídicas importantes. El padre de familia no tenía muchos derechos para intervenir en la educación de sus hijos, en los procesos educativos y en la vigilancia de los mismos, porque no formaba parte del sistema educativo. Parte de los cambios generados en la Ley General de Educación de los últimos 10 años aproximadamente, que por cierto fue un avance y fue un logro de la Iglesia Católica, de los laicos, de los grupos organizados desde el flanco de la educación, lograron que en la Ley General de Educación por primera vez los padres de familia formen parte reconocida jurídicamente del sistema educativo nacional. Y es triste que ahora que los padres tienen muchas mayores facultades jurídicas para intervenir en la educación de los hijos, cosa que no tenían antes. Antes, oiga maestra, es que me gustaría conocer su plan de estudios para ver si puedo yo colaborar. No, ¿sabes qué? No te importa. No tienes nada que ver aquí. No tienes ninguna vela en el entierro. Vete a tu casa. Tú no formas parte del sistema educativo nacional. Ahora no. Ahora, por ser parte del sistema educativo nacional, la asociación de padres de familia o cualquier padre de familia o grupo organizado puede ir y decir, maestra, quisiéramos ver su plan clase para ver si podemos, si es un plan clase correcto para nuestros hijos. Y si sus métodos se pueden enriquecer con algunas colaboraciones o agregados que le hagamos nosotros, se puede hacer porque ya somos parte. Y es triste que ahora que tenemos más derechos y facultades legales para poder intervenir en el proceso educativo como padres de familia, es cuando menos se hace. Eso es bastante triste y muy posiblemente con una buena organización pudiera el laico de la diócesis de Tuxtla y de todas las de este país, desde luego, poder hacer algo al respecto, adoptar algunas escuelas y decir, en esas escuelas donde sí podemos influir, donde sí está nuestro tramo de control, para empezar por defensa propia, donde están nuestros hijos, vamos a ir a ejercer este derecho ganado en la Ley General de Educación. Y con eso pueden generar mucho cambio, se los puedo asegurar,
en el sentido que ya nos lo dijeron los papas aquí descritos. Pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por tu compartir. Con esto cerramos la sesión de hoy. El tiempo se nos terminó. Agradecemos a todos la participación y ya estamos en la recta final, hermanos. Nos queda la conferencia de mañana sábado y el cierre del domingo. Mañana sábado es a las 5 de la tarde y el domingo a las 11 del día. No se lo pierdan, ¿eh? Con eso concluimos este ciclo de conferencias que es ofrecido por la Universidad Pontificia de México y por el Consejo Nacional de Laicos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por compartirnos tu tiempo y tu sabiduría. Que tengan ustedes buena noche. Un saludo desde aquí de la Ciudad de México para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Gracias. Gracias, hermano. ¿Vienen de mi lado? Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias, Buenas maestro. noches. Buenas noches. Dios quiere.